¿Les ha pasado eso alguna vez? A sus hijos, a alguien, que sabes que la otra persona va por un camino o tú sabes que le va a pasar y le dices, cuidado porque si haces esto te va a pasar. Y cuando le pasa, le dices, ¿qué le dices? Te lo dije. Pues este para mí sería uno de esos libros donde Dios dice al pueblo, te lo dije. ¿Qué diga? Te lo dije. Te lo dije. Periodo turbulento de transición. Vamos a leer Josué, dígame. Aquí tengo las hojas, disculpa. Nuestra querida Vanessa se enfermó. Como decía Esteban, yo creo que Vanessa es la columna vertebral en todo esto, porque miren, se enfermó y no hay casi nada reparado. Así que Dios sane a Vanessa pronto, por favor. Periodo turbulento. Vamos a Josué 24. ¿Cómo termina el libro de Josué? Y va a ver cómo Josué es el encargado de recordarle al pueblo lo que ya anteriormente Dios le había dicho al pueblo a través de Moisés. Y vemos que en algunos lugares de Deuteronomio constantemente Dios les está avisando qué le va a pasar al pueblo si hacen o no hacen ciertas cosas. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con seguir a Jehová, obedecer sus mandamientos, no adorar a otros ídolos y servirlo solo a Él. ¿Ok? Entonces Josué ya se va a ir, está a punto de morir y les da una advertencia y juntos con el pueblo firman un pacto, pero Josué sabe la condición del pueblo, Josué sabe cosas que están sucediendo en el pueblo, de las cuales el pueblo no es muy activo o no quiere hacer muchas cosas para dejar esos caminos, ¿ok? Pero Josué lo sabe. Entonces, al final de sus días, Josué hace lo que Dios le mandó a hacer, ¿ok? Haremos bien nosotros en que acaben nuestros días y hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Nuestra tarea no es cambiar a la gente, ¿ok? Vemos en el libro de Josué, Josué se encargó de obedecer lo que Dios le dijo. Josué sabía que la gente necesitaba un cambio, pero Josué no se metió en medio, solamente les avisó. Josué puso sus manos en obedecer lo que Dios le había dicho. Y Dios le había dicho, conquista la tierra y repártela. ¿Se acuerdan? Dos tareas esenciales para la vida de Josué. Conquista la tierra, dirige a todos y repártela. That's it. El cambio del corazón del pueblo es cuenta de Dios. Yo no puedo hacer nada el pastor Esteban no puede hacer nada para que el corazón de nosotros cambie. Tenemos que ser nosotros los que trabajemos con Dios. El pastor Esteban nos indica cuál es la visión de la iglesia, nos anima, nos exhorta, pero el cambio del corazón es entre nosotros y Dios. Lo mismo es en toda la Biblia y lo mismo pasa con Josué. Josué sabe desde el principio, porque Josué, ¿se acuerdan? Ustedes y yo sabemos, y ya lo hemos estudiado, que Josué, una de las características de Josué era que era un hombre que buscaba a Dios. Un hombre que estaba siempre en el arca. Entonces, un hombre que está siempre en el arca, que está siempre expuesto a la presencia de Dios, se convierte en un hombre sensible, que discierne el pecado del pueblo. ¿Sí? Pero no vemos en ningún momento que Josué confronta a la gente o pierde el tiempo en querer cambiar a la gente. Pero al final Josué les da una advertencia. Vamos a leerlo. Josué 24 y vamos a empezar en el versículo 14 y vamos a ver hasta dónde continuamos. Porque esta es la advertencia que Dios usa a Josué para decirle al pueblo, cuidado, porque si no va a pasar algo. Y luego les voy a decir, te lo dije. Les dice Josué al pueblo, ahora pues, temed al Señor, ¿ok? Y servirle con integridad y en verdad. Dos palabras bien claves para nuestra vida. Podemos servirle a Dios, pero cuando servimos a Dios con integridad significa que no hay tacha ni grietas en nuestras vidas, que no estamos sirviendo a otros dioses, que somos íntegros en nuestra entrega al Señor. Luego sigue diciendo Josué, quitad de entre vosotros, ¿están todos conmigo en esta lectura? ¿Todos? Ok. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Vamos a parar un momento ahí. ¿Sabía Josué que habían otros dioses que todavía el pueblo no había quitado de en medio de ellos? Sí. ¿Cómo puede un pueblo? Esa es mi pregunta. Y mi pregunta y nuestra pregunta hace que la misericordia de Dios nos asombre, porque ¿cómo Dios está con un pueblo cuando sabe que el pueblo está sirviendo a otros dioses, aparte de Dios? Eso no creo que tenga la respuesta, pero eso nos hace maravillarnos de la misericordia de Dios. ¿Okay? Pero
Josué sabía que en el pueblo habían otros dioses. Entonces le dice, si mal os parece, seguimos leyendo, si mal os parece servir al Señor, escogíos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y esta es la frase famosa que todos conocemos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió, fijen el pueblo, y dijo, nunca, que esto nunca nos pase, que nosotros dejemos al Señor para servir a otros dioses. No, por favor. En España diríamos, madre mía, esto nunca va a pasar entre nosotros. Porque Jehová nuestro Dios es el Dios que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. El Señor arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Observe, Josué no quita el dedo del renglón. Entonces Josué le dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis al Señor y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. Pero el pueblo dijo otra vez, no, sino que al Señor serviremos. Y Josué respondió otra vez al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos dijeron, testigos somos. Y entonces, ¿qué le dice Josué otra vez? Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué dijo, ya está bien de existir, siguen en lo suyo, saben mucho, pero siguen teniendo dioses entre ellos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra, y ya no vamos a seguir más leyendo. No sé si están viendo la interacción entre Josué y el pueblo. Es como que servid al Señor, quiten los dioses de entre ustedes. Y el pueblo, vamos a servir al Señor, pero tenían otros dioses detrás de ellos. Entonces Josué lo sabe, Josué dice, sí, pero quitad entre vosotros los dioses. Y el pueblo dice, vamos a servir al Señor. Así pasa muchas veces en la iglesia. La gente conoce mucho de Dios, sabe mucho de Dios, y el pastor sabe que hay pecado en la iglesia. Y el pastor está constantemente exhortando a la iglesia, o en muchos casos donde hay un pecado reticente y la persona, sí, nosotros vamos a servir al Señor. Y el pastor está diciendo, quiten el pecado de entre nosotros. Sí, vamos a servir al Señor. Entonces esta es una actitud muy recurrente en la iglesia de hoy. Que lo que estaba pasando en los tiempos de Josué todavía sigue pasando en la iglesia. Entonces así termina el libro de Jueces. El libro de Josué. Y así empieza el periodo de jueces. Ahora, si ustedes nunca en la vida hubieran oído el libro, nunca hubieran leído el libro de los jueces, que ustedes nunca hubieran leído el libro de los jueces, termina el libro de Josué con estas palabras y viene el libro de jueces y a ustedes le preguntan, ¿cómo creen ustedes que les va a ir al pueblo en los jueces? ¿Ustedes qué responderían? Nada. Pues diga, para eso estamos aquí. Imagínense que ustedes no saben nada del libro de jueces, pero saben cómo termina el libro de Josué y están viendo la actitud del pueblo, están viendo lo que está pasando aquí, que hay muchas cosas ocultas. Y ya viene un periodo donde no va a estar Josué, y ya viene el periodo donde va a estar el pueblo solito. ¿Qué creen ustedes que va a ser el libro de los jueces? ¿Un libro de gloria esplendorosa o un libro catastrófico? ¿Cómo? Un libro catastrófico. ¿Qué fue el libro de Josué? Un libro catastrófico. Un libro catastrófico. Un libro turbulento. Un libro con un patrón recurrente. El pueblo se aparta del Señor. Chequen, porque eso es en el libro de Jueces, desde el primer capítulo hasta el 21, creo que son capítulos de Jueces. El pueblo se aparta del Señor, se inclinan a los dioses de la tierra, ¿ok? Dios envía un pueblo enemigo para atormentarlos. ¿Ha visto? Ese es el patrón de Jueces. El pueblo de Israel sufre. Después de estar sufriendo, darse cuenta, claman a Dios, ¿sí? Claman a Dios. Dios envía un juez, el juez los libra, hay un periodo de paz, y en ese periodo de paz el pueblo de Israel, ¿qué hace? Otra vez se vuelve a los dioses ajenos.
Otra vez empiezan a sufrir, otra vez empiezan a clamar, Dios envía a un juez, los libra, un periodo de paz, ¿y qué vuelve a suceder? Otra vez se vuelven a Dios ajenos. Ese es el patrón recurrente del libro de los jueces. Un libro turbulento y un libro desastroso, pero desgraciadamente así viven muchos cristianos hoy en día. No se apartan de Dios, ni dejan de ir a la iglesia, pero viven una vida de un patrón de maldición, un patrón de constantemente recaer en los mismos pecados. Y es que les digo una cosa, quitar los pecados de nuestros padres no es fácil. Quitar los dioses de la tierra no es fácil. Quitar los dioses de los cuales todos nosotros nos hemos contaminado en nuestra vida, niñez, X, y nos seguimos contaminando, no es fácil. Constantemente hay que conquistar, constantemente hay que sacar los trapos sucios, constantemente hay que limpiar la casa, constantemente hay que despojarnos de todos los dioses y de toda la, como dijéramos, la influencia del mundo en el cual vivimos, que no es un mundo santo. Entonces, si tenemos que luchar contra mucha influencia de un mundo que no es santo, sumado a las cosas que ya traemos, ¿será difícil o no quitar los dioses de entre nosotros? Claro. Entonces es un periodo turbulento y vamos a estudiar el libro de los jueces, ¿ok? Ya con buen pie. Introducción. Es la época posterior a la muerte de Josué. Y hay un versículo clave en el libro de los jueces que se repite 2 veces. Y quiero que lo anoten ahí porque no lo tienen en su hoja. 2 versículos ahí, póngale jueces 17:6 y 21:25. Y los vamos a leer. Oseas, ayúdame por favor. Jueces 17:6. Ayúdame a buscar Jueces 17:6. Diana, ayúdame con Jueces 21:25. Jueces 21:25 es el último versículo de Jueces. Escuchen, es el último, es como cierra el libro de los jueces. Y podríamos decir que este versículo narra o puede resumir el libro de los jueces, en un versículo que se repite 2 veces de la misma manera. Por favor, ustedes. 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ok, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo termina el libro de los jueces, Diana? 21:25 dicen, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Podemos resumir en este versículo todo el libro de los jueces. Un libro con un patrón negativo de apartarse de Dios, de pecar, clamar, respuesta de Dios, liberación, paz y otra vez volver a las mismas andadas. Pero Dios tuvo misericordia, igual que sigue teniendo misericordia de nosotros y de aquellos en aquellos tiempos. Mire, todo esto que estamos estudiando, a mí me gusta estudiar la Biblia no como algo que sucedió, sino me gusta estudiar la Biblia como si estuviera mirando en el espejo. Pues todas las cosas que sucedieron son una advertencia para nosotros. Quizás estemos o no estemos viviendo como en este tiempo, pero todo esto son advertencias para nosotros no seguir estos mismos ejemplos. ¿Okay? Así como en otros lugares son advertencias para que podamos seguir ejemplos de hombres de Dios. Pero hay un perfil de estos jueces que Dios en su misericordia envió cada vez que el pueblo clamaba. Y ahí lo tenemos en flechas, cuatro flechas. Hay 4 factores que tenían todos estos jueces. Y el primero era que eran elegidos por Dios. Que póngale ahí, por favor. Eran elegidos por Dios. La segunda característica de estos, digámosle, libertadores o jueces es, ahí lo tienen escrito. ¿Okay? Libertadores y gobernadores. Entonces usted me puede preguntar, ¿pero no eran jueces? ¿Right? Porque dice la Biblia que Dios levantó a los que levantó y juzgaron. Entonces, pero no significa que eran jueces civiles, no eran jueces como hoy en día la tarea del juez. ¿Cuál es la tarea del juez hoy en día? ¿Cuál es la tarea del juez hoy en día? Viene un caso y el juez establece un veredicto, ¿verdad? ¿Quién está mal? ¿Quién está bien? Tú tienes la razón, tú tienes la culpa. Entonces eso es lo que hace un juez hoy en día, pero en esos días en los jueces
el libro de los jueces no tenía la misma función que ahora un juez, o que luego los jueces que fueron establecidos en los pueblos de Israel. En aquellos tiempos los jueces eran libertadores. Cuando Dios enviaba un juez era que no enviaba un juez para juzgar a su pueblo, sino Dios enviaba un juez para juzgar a la nación que estaba oprimiendo a la nación de Israel. ¿Me sigue? Dios enviaba o levantaba un juez para establecer justicia sobre la nación enemiga de Israel. Y por eso se le llama el libro de los jueces. Porque el pueblo clama, Dios tiene misericordia del pueblo, el pueblo clama y ayúdanos. Entonces el Señor en su misericordia envía un juez para juzgar a los que estaban oprimiendo a su pueblo. ¿Ven la misericordia de Dios? Están en pecado, Dios sabe que están en pecado. ¿Sabe Dios que van a volver a caer 27 veces? Claro que sí. Y sigue Dios enviando jueces. Sigue la gente clamando y sigue Dios respondiendo. Entonces, en esa tarea o en ese perfil les llamaremos libertadores y gobernadores, aunque es el libro de los jueces. ¿Okay? El tercer factor de los jueces es que eran de distintos estratos de la sociedad. Ahí lo tiene usted escrito. No siempre escogía Dios a los jueces de la misma clase social o de la misma tribu. ¿Okay? Entonces, eran de distintos estratos de la sociedad. Escoge Dios jueces de las tribus más importantes de Judá, y también en otros momentos Dios escoge de las tribus más chiquitas de Israel. ¿Okay? Y el último factor, y esto es una regla general que todos los jueces tenían, es que obtenían victorias. Es importante que sepamos esto. Un factor que seguía a cada juez que Dios levantaba, no es que hacían milagros, no es que buscaban al Señor, aunque se supone que ellos tenían su relación con Dios, era que obtenían victorias, eran gente de acción. Y eso es lo que se necesita hoy en día cuando hay pecado, gente de acción. Cuando hay pecado en el pueblo, cuando hay pecado en nuestras vidas, no me voy a meter en esto porque luego se va a grabar y luego me van a decir, es que él dijo, Quique, que no hay que orar. Yo no les dije que no hay que orar, pero cuando hay pecado en nuestra vida no hay que orar, hay que quitar el pecado. ¿Sí me explico? Cuando hay pecado en nuestra vida hay que tener un plan de acción. El pecado no se quita orando, el pecado se quita accionando y poniendo un plan en contra de los viejos patrones o de las costumbres que nos han hecho seguir o que nos hacen seguir en ese pecado. Sí sirve orar, pero si tú no tomas un plan de acción, vas a seguir orando y vas a seguir leyendo la Biblia y vas a seguir en el mismo pecado. Se los garantizo. Como decías de Moisés, ¿no? Que aunque él esperaba a que Dios le diera el tiempo en que ya era hora de moverse, él ya estaba preparado. Así es. Así es. Entonces, una de las reglas, una de las cosas en común de estos jueces es que obtenían victorias. Es importante, esto lo podemos recordar en nuestra vida. No hacían milagros, no clamaban al Señor, obtenían victorias, establecían un juicio, agarraban su espada y se ponían a mansalva a matar a todos aquellos de los cuales Dios había dicho, aniquílenlos. ¿Ok? Lo que Dios les dijo al pueblo y el pueblo no lo hizo, Dios levanta jueces para que lo hagan. Acción. Hay 3 puntos aquí. Campañas, este tiempo de defenderse o de los jueces no es una conquista grupal o un avance de todo el pueblo de Israel, son campañas separadas. ¿Okay? No había movimientos colectivos donde el pueblo de Israel extendía sus fronteras. Este libro de los jueces es más que nada defenderse. ¿Sí? Venían los enemigos, Dios levantaba un juez y los aniquilaba, los echaba fuera, pero seguían teniendo el mismo territorio. Entonces eran campañas por el norte, por el sur, por el centro. Depende de dónde levantaba Dios el juez, en qué zona, se defendían de los enemigos y eso era todo. ¿Okay? A seguir con lo nuestro. Entonces eran más campañas independientes de las tribus. Ninguna de ellas, miren, esto es un detalle del libro de los jueces, ninguna de ellas llegó a apoderarse. Escríbale, es importante esta palabra. Esto del libro de los jueces eran campañas de defensa en contra de opresores, pero ninguna de las tribus llegó a apoderarse de toda su heredad. Esto es algo triste, que lo vemos en el libro de los jueces. Ninguna de las tribus llegó a apoderarse
o llegó a adueñarse de todo lo que Dios le había dicho. Todo esto será tu territorio. Ninguna de las tribus llegó a adueñarse de todo su territorio. Sometieron a los cananeos a tributo, desobedeciendo el mandato divino de exterminarlos. Entonces lo hablamos la semana pasada, ¿no? Si podemos sacar algo poniéndolos a tributo y que nos den un pago mensual, pues mejor, ¿verdad? Si podemos sacar algo ¿cómo se diría? De provecho mutuo por estar cohabitando con el pecado. Lo que no sabían, no es que no sabían, ya les habían recordado, pero lo que no sabían es que cohabitar con el pecado trae malas consecuencias. Y fue como terminó el pueblo al final de Segunda de Reyes, que todo el pueblo es exterminado, exiliados, las tribus del norte desaparecen completamente, los asirios hacen un destrozo en las tribus del norte, se llevan todos cautivos a sus tierras, desaparecen las 10 tribus de Israel y luego se queda la tribu de Judá ahí defendiéndose como puedan, pero en pecado, haciendo lo mismo. Total, viene Nabucodonosor, todos los babilonios y exterminan completamente al pueblo de Israel. Eso es lo que pasa por cohabitar y por, no pasa nada, vamos a conseguir tributo de todos estos. Okay, vamos a leer Josué 1, porque vamos a leerlo donde nos pone esto que acabamos de decir, que ninguna de las tribus llegó a apoderarse o llegó a poder conquistar completamente a sus enemigos. Tiene ahí entre paréntesis una frase, ¿verdad? Póngale victorias incompletas. Escríbale ahí, por favor. Antes de leer, vamos a escribir victorias incompletas, parciales y de corta duración. Esto es lo que resumimos junto con el versículo que leímos antes de que cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de los jueces se puede resumir como campañas independientes donde ninguna de las tribus se pudo apoderar de su heredad. Eran victorias incompletas, parciales y de corta duración. Vamos a leer capítulo 1 y vamos a empezar en el versículo 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Sigue leyendo. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Qué chistoso, ¿verdad? Leen vamos a leer esto otra vez porque ahora les voy a llevar a otro versículo y van a abrir los ojos así. Perdón. Dice José número 1 y... Jueces 1:19. Perdón. 1:19. Vamos al versículo 21, lo voy a volver a repetir. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Miren, dice que no lo arrojaron. ¿Okay? Vamos a ir un poco para atrás al versículo 8. Josué 1:8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. En el versículo 8 nos dice que llegaron a Jerusalén y tomaron la ciudad. A ver, por favor, ustedes que están estudiando teología, respóndanme esta pregunta que yo no entiendo. ¿Cómo dice que los hijos de Judá llegan a Jerusalén, la toman, ponen a fuego la ciudad y más adelante nos dice que el jebuseo siguió habitando y que los hijos de Israel, la tribu de Judá, no pudo arrojarlos del todo y consintieron en cohabitar con los jebuseos? ¿Se puede conquistar una ciudad sin arrojar a los enemigos? No estaba conquistada del todo entonces. Ándale. Explíqueme esto, yo nunca lo entiendo. ¿Cómo llegas a una ciudad? Pero entonces se puede tomar una ciudad, se puede decir, yo soy Caleb y esto que está aquí dentro es Jerusalén, ¿vale? Entonces yo vengo y digo, y ustedes son todos unos pecadores, todos son cananeos, jebuseos y todos van en contra de la ley del Señor, ¿sí? ¿Me siguen? Vean. Y yo entro y digo, soy el jefe, y todos, sí, digan, sí, tú, sí. Ok, aquí voy a mandar yo, ¿ok? Y todos me van a pagar impuestos, ¿ok? Pero yo no hago esto. Hey, ven conmigo. Tú te vas a resistir, resiste. Es que toma tiempo
yo soy el jefe. ¿Sí sabes que soy el rey de esta ciudad? Sí, pero no se va a querer ir. Entonces yo voy a tener que usar de fuerza para agarrar a este cuate y aventarlo fuera. Vaya, un momento. Eso toma tiempo. Eso toma mucho tiempo. Toma tiempo arrojar al enemigo. Conquistar y decir soy el rey es muy fácil. Llegar a la iglesia y decir soy cristiano es muy fácil. Salir a un llamado al altar y decir me arrepiento de mis pecados es fácil. Pero después, cuando sales de la puerta es cuando tienes que tomar acción y arrojar completamente al pecado de tu vida. No solo en los llamados y en la iglesia los domingos. Eso toma tiempo. Lo mismo que vemos aquí es lo que pasa en nuestras vidas, lo que puede llegar a pasar si nosotros no tomamos acción y no arrojamos completamente al pecado de nosotros. Que sí, tomamos la ciudad y decimos, soy el rey, pero sigo siendo el rey, pero estamos llenos de pecado. Y no podemos avanzar. Pero sí Dios nos ha dado la tierra. Y Dios nos ha dicho, esta es tu tierra, conquístala. Pero conquistar no es llegar y decir, soy el rey. Es llegar y arrojar a todos los enemigos. Es muy diferente. Es muy diferente llegar y conquistar. Eres conquistado, ahora eres mi vasallo y me vas a pagar tributo. Eso es muy diferente a decir, conquisté esta tierra, te voy a dar en la torre y te vas a ir del cuarto. Y yo tengo que agarrarte y aventarte fuera de Jerusalén porque este es mi terreno y tengo que conservarlo santo. Si no, todo lo que tú traes se me va a pegar tarde o temprano. Y mis hijas que yo tenga en esta ciudad se van a casar con sus hijos. Y no quiero eso. Porque sus hijos y mis hijas van a adorar a sus dioses, no a los míos. Porque su papá no aventó fuera de la ciudad del pecado y lo dejó cohabitar. ¿Ya lo ven? Eso es la historia de José. Vamos a seguir leyendo. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada. Miren, otra vez lo mismo, pero dejaron ir a aquel hombre, con toda su familia. Y se fue el hombre y habitó en la tierra de los heteos y edificó una ciudad que se llamó Luz y este es su nombre hasta hoy. Vamos a la siguiente. También Manasés arrojó a los de Bet-Seán. Está hablando de las tribus, ¿ya vieron? Judá, los de José, ahora Manasés. Arrojó a los de Bet-Seán, tampoco. ¿Sí leen esto? Tampoco. Jueces 1:27. Ok, me voy a esperar. Quiero que me sigan todos leyendo esto. ¿Ya? Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió más fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Están viendo cómo empieza el libro de Jueces? El pueblo, todas estas aldeas, se resistieron. Es la fuerza que estaba él. Pero yo tengo que ser más fuerte que él. Si él me resiste, yo tengo que ser más fuerte. Porque aquí dice, y Jehová estaba con la tribu. No estaban solos. Pero no dijo Jehová que iba a ser fácil. Seguimos leyendo. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Seguimos leyendo. Tampoco Zabulón, otra de las tribus, arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Seguimos leyendo, ¿qué dice? Tampoco la tribu de Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Akfib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Seguimos leyendo, ¿qué dice de Neftalí? Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Betanat. Versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón, en Salbim,
Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hasta arriba. Bueno, terminamos el capítulo primero. ¿Están viendo el patrón y la desobediencia? Es que usted lo ha leído ahí, no se dejaron los amorreos, resistieron. Claro que sí. Es que cuando uno se pone a conquistar su vida, hay resistencia. No es fácil. Dios le dijo a Josué, toda la tierra que pise la planta de tus pies será tuya, ¿se acuerda? Pero este verbo de pisar no era de que caminar así, de que, ¿qué onda? Una canción de alabanza y 3 de adoración. Esta palabra pisar era pisar con fuerza, pisar con ímpetu, pisar para conquistar, pisar para arrojar, pisar para limpiar de pecado. Eso es lo que significa el contexto de esta palabra. Entonces, toda la historia y toda la tierra desde el sur hasta el norte de la tribu de Israel estaba plagada de cananeos, estaba plagada de costumbres de las cuales Dios había dicho, no se junten y no se junten, y les voy a dar fuerza, pero eso no quita que el pueblo no iba a resistirse. Nunca, a mí no me dijeron, nunca nadie nos dijo que conquistar nuestra vida o adelantar en nuestra vida espiritual o despojarnos de pecados o de patrones o cambiar nuestra manera de pensar iba a ser fácil una vez nos convirtiésemos. No sé si a usted le dijeron eso, a mí no me lo dijeron, pero lo que sí me dijeron es que Dios iba a estar conmigo y que Dios me iba a dar fuerzas para poder vencer con todos mis pensamientos, que algunos no vienen de parte de Dios, otros son heredados de mis padres, otras costumbres, como decía Pedro, que hemos sido rescatados de una manera de vivir muy vana. Entonces estamos en el Evangelio, y lo que les quiero hablar en esta tarde, y lo que quiero hablar también esta tarde, es que no es fácil. Hemos sido llamados a conquistar, pero no solamente a conquistar, sino a arrojar. No hemos sido solo llamados a poner el pie y dar un grito de júbilo. Somos hijos de Dios. No, hemos sido llamados a quitar el pecado. Y quitar el pecado toma trabajo. Toma trabajo, y no solamente trabajo. Toma valentía y coraje quitarte un brazo, porque sabes que si pasas con los dos, todo se va a contaminar. Toma coraje y valentía quitarse un brazo. Toma coraje y valentía quitarse un ojo, pero nos lo dijo Jesús. Si tu ojo es ocasión de caer, arráncalo. A nadie le gusta, yo creo que ninguno de nosotros disfrutaría que nos arrancasen un ojo. Entonces cuesta, toma tiempo, pero Dios nos ha dado el coraje y podemos nosotros vivir de una manera diferente a como el pueblo de Israel vivió en el libro de los jueces. Podemos nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, romper con todos los patrones que nos persiguen. Entonces, y si usted por ahí piensa, no, es que yo creo que mi vida está bien, pregúntele bien al Espíritu Santo que le revele. Porque todos nosotros tenemos muchas cosas que romper todavía en nuestras vidas. Okay. Entonces, después de este tiempo, donde el pueblo de Israel no obedeció completamente el mandato del Señor y decidió, en lugar de seguir esforzándose, en lugar de seguir resistiendo la fuerza del enemigo, decidió relajarse y dejar que el pecado le sirviese y dejar que los cananeos le diesen dinero. Entonces, en lugar de obedecer, llega un momento que el ángel del Señor se presenta ante ellos, y vamos a leer el capítulo 2. Y ahí vamos, antes de leer, va a poner en el punto B, mensaje del ángel de Jehová. Póngale, escríbale, por favor. En su hoja tiene que poner ángel, mensaje del ángel de Jehová. ¿Me vas a avisar, Ediel, por favor, cuando me queden 5? ¿Cuánto me queda? Necesito saber. 6 minutos. Ok, está bien. Voy a quedarme aquí, no voy a terminar hoy como están viendo, pero yo creo que esto es importante para nosotros, hacer hincapié en este. Mensaje del ángel de Jehová, 2:1-5. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, también yo les digo, qué triste, así empieza el libro de los jueces, estamos en el capítulo 12. Por tanto, yo os digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán
azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Puede usted opinar sobre este lloro del pueblo de Israel? Dice que el pueblo lloró. ¿Piensa usted que lloró de manera que lloró y dijo, vamos a cambiar, vamos a arrepentirnos y vamos a quitar todo el pecado de nosotros? Entonces se puede llorar y se puede uno clamar y puede lloriquear y estar en la misma situación o caminar de la misma manera. Sí, se puede. Entonces el Señor les envía, no les está enviando una advertencia. Es triste esto, porque el Señor, que dicen muchos que este ángel de Jehová, que lo vemos en otros lugares que aparece, era Jesús. Porque él dice, yo les dije. Entonces, ¿quién será este ángel de Jehová? Eso es lo que dicen los eruditos, que este es Jesús cuando se aparecía en forma de mensajero. Yo les dije. Entonces, para mí esto no es para mí, esto no es una advertencia. No es de que, oye, ten cuidado, esto es, voy a hacer esto porque tú no me obedeciste. Entonces eso es muy triste. Y yo les he dicho, yo no soy de la manera de pensar de que, como por ejemplo, me educaron en la iglesia tradicional donde, no sé cuántos de ustedes se educaron, no en la iglesia cristiana, sino en la iglesia tradicional, ¿no? Donde había mucha religiosidad y donde el Dios que yo experimenté en mi niñez era un Dios de juicio. De condenación, de pecado, de culpa. No es cierto, o sea, no es, ¿cómo es? No tenemos que vivir acosados por una conciencia de culpabilidad. Pero yo ya les he dicho que Dios es igual de misericordioso que justo. Dios no deja de ser justo, al igual que Dios no deja de ser misericordioso. Entonces, nosotros estamos pidiéndole y Dios hace misericordia con nosotros. Dios hizo misericordia con ellos porque Dios estuvo con ellos, pero Dios estableció un juicio. Entonces, podrá ser que pueda llegar momentos en nuestra vida donde Dios diga, hasta aquí, y ya no has hecho caso, ahorita te voy a poner en disciplina. No sé si ustedes han sufrido tiempos así, yo he sufrido tiempos así, por no querer cambiar. No ha dejado de estar Dios conmigo, pero ha tenido que establecer una vara de disciplina. No ha dejado Dios de amarme, pero he tenido que sufrir una consecuencia de algo que Dios me dijo que no hiciera. Porque no hice caso una y otra. Yo a mi hijo le voy a advertir si mi hijo sigue haciendo lo mismo, va a llegar un momento que voy a tener que hacer algo. ¿Están de acuerdo conmigo? No va a servir advertir, porque no sirvió, voy a tener que hacer algo. Voy a tener que ir un poquito más, no voy a dejar de amarlo, pero voy a tener que ir un poquito más en la manera en que voy a tratar con él, en su pecado o en su desobediencia. Así hace Dios con nosotros, si no seríamos hijos bastardos. Seríamos hijos insolentes. Entonces Dios no quiere hijos insolentes, ni Dios quiere hijos bastardos, Dios quiere hijos disciplinados. Entonces muchas veces Dios tiene que establecer un juicio en nuestras vidas de sabor amargo para arrancar el pecado, para que nos demos cuenta de que necesitamos un plan de acción, no solamente orar. No solamente orar y leer la Biblia. Sí, la palabra es la guía, es nuestro camino, pero ¿están de acuerdo que la palabra nos va a decir, pon un plan de acción? ¿Verdad? Me ha pasado en algunas ocasiones donde he tenido personas de que adictos a la pornografía o adictos a relaciones inmorales en su matrimonio. Entonces, mi primera pregunta para estos hombres siempre es la misma. ¿Qué tanto estás metido en las redes sociales? ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Y cuántas amigas tienes? Tengo amigos. Poquita más. No te vale orar, ni te vale pedir perdón. Necesitas un plan de acción. Anula tu cuenta de Facebook. Porque eso es una de las cosas que te va a hacer caer. ¿Sí me explico? Entonces, ¿tienes computadora en tu cuarto? ¿Eres adicto a la pornografía? Sí. Lo primero es, ponte filtros, agarra un accountability partner, quita la computadora de tu cuarto, no este es el lugar solo donde hay internet. Son cosas que son cosas de acción, no solamente orar ni leer la Biblia. Necesitamos acción para quitar el pecado de nuestras vidas. Entonces el ángel del Señor se aparece y establece un juicio sobre el pueblo. Punto número C. Hay un ciclo
en el libro de los jueces, ciclos religioso-políticos. Apostasía, tiene que notar ahí, apostasía del pueblo, castigo de Dios, es el ciclo que hemos nombrado antes. Apostasía del pueblo, o sea, idolatría, pecado del pueblo. Castigo de Dios, luego arrepentimiento y liberación. Esas son las 4 etapas en el libro de los jueces. Una y otra vez. Pecado del pueblo, apostasía del pueblo, castigo de Dios, arrepentimiento y liberación. Otra vez apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. ¿Qué hora es? ¿Ya hemos terminado? ¿Qué hora tenemos? 7:55. Okay. Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene seguimos estudiando un poco las tribus, los pueblos opresores y los libertadores que Dios escogió. ¿Que siga? Ok. Vamos al primer juez y ahí lo vamos a dejar, ¿ok? Perdón. Historia de las opresiones y los libertadores. Rápidamente vamos a dar un repaso de cuál es el pueblo que Dios usó para oprimir a los de Israel y también cuál es la persona que Dios usó para echar a este pueblo enemigo. Mesopotamia, Otoniel, póngale ahí, es el primer juez que Dios levanta para liberar al pueblo de Israel de las tribus que lo estaban oprimiendo, las tribus de Mesopotamia. Otoniel era yerno de Caleb, anótelo ahí si quieren. Otoniel era yerno, sobrino yerno, porque era sobrino y también yerno, se casa con la hija de Caleb. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y Dios lo usa para liberar al pueblo de Cusán Risataim. Era uno de los reyes que gobernaba en la tribu de Siria, en Mesopotamia. Okay, vamos a leer 3, 9 y 10. Miren, entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. O sea, era su sobrino, pero también luego vemos en otro lugar que se casa con la hija de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Acuérdense, vamos a detenernos aquí. Acuérdense, cuando ustedes lean esto, no significa que Otoniel se sentó a juzgar al pueblo. Ya sabemos, ¿verdad? No se sentó a juzgarlos entre ellos, sino juzgó a Israel librándolos de sus enemigos. ¿Ok? Entonces juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Entonces, una de las preguntas de examen del final de este periodo va a ser que nombren unos cuantos jueces. Entonces sería bueno que se aprendieran que uno de los jueces era, digan conmigo, Otoniel. ¿Ok? Otoniel, una de las cosas que me gusta aquí y que la Biblia nos deja escritos es que fue lleno del Espíritu Santo. Y algo que nosotros necesitamos recordar y no podemos olvidar es que para nosotros librarnos de nuestros adversarios necesitamos ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad, Simón? Ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Entonces, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que vino sobre él. El Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Podía Otoniel haber hecho esta misma hazaña en sus fuerzas? No. Todos necesitamos en nuestro proceso o en nuestro avance, por eso les digo que necesitamos un plan de acción en nuestro avance para despojar al pecado de nuestras vidas. Lo más importante y lo que nunca debemos olvidar es que el Espíritu Santo va a llenarnos para esa tarea. No va a dejarnos Dios solos. Nosotros vamos a encontrarnos en un lugar donde vamos a estar lidiando con nuestras mañas. No le voy a decir pecado, les voy a llamar mañas, porque tenemos muchas mañas que a veces no son pecados grandes así de que, a ver, digamos un pecado grande así de esos, ¿no? Esos son, digamos un pecado grande. Matar, a ver, inmoralidad, ¿qué más? Adulterio. Hay mañas que no son pecados así tan grotescos.
pero son mañas que no nos llevan por el buen camino. Pero una cosa, sabemos esto, es que cuando nosotros accionemos y cuando nosotros nos decidamos a extraer o a extirpar el ojo que nos hace caer, es que sabemos algo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios está con nosotros. Pues Dios nos ha dado de su Espíritu, pero nosotros necesitamos ser llenos. Entonces, ¿cómo somos llenos? Pues dígale al Señor que el Señor, yo por la mañana le pido a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Capacítame en este día, que sea yo lleno de tu presencia, para que yo pueda, para que, no es que solamente pueda resistir al pecado, sino que pueda, hacer que la vida de la gente mejore. No solamente ser llenos del Espíritu de Dios para contrarrestar las mañas que traemos, sino que el mismo Espíritu de Dios del cual seamos llenos ese día nos ayude a hacer que la gente avance en sus vidas. Porque para eso nosotros hemos puesto. Dios nos ha puesto para ser luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha puesto para ser luz, para echar las tinieblas de nosotros y también para echar las tinieblas de los demás. ¿Sí? También sería algo erróneo pensar en que hasta que no estemos sanos completamente no vamos a poder ayudar a la gente. Eso no es cierto. No es cierto. No tienes que ser perfecto para ayudar a los demás. No tenemos que ser perfectos ni haberlo logrado todo para ser usados para hacer que la vida de la gente mejore. Entonces el mismo Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a librarnos de nuestro pecado y a como estuvo en la vida de Otoniel para juzgar a Israel. Podríamos decir que el Espíritu Santo vino sobre Oseas para juzgarse a sí mismo y aventar a los enemigos fuera de su vida, pero el mismo Espíritu Santo que vino sobre la vida de Oseas también lo llenó para hacer luz a los demás y para ayudarle a otra gente a encontrar su camino. Para eso hemos sido puestos. ¿Okay? Y aquí ya vamos a dejarlo, ahora sí. Porque la semana que viene voy a meter en todos los demás jueces. ¿Okay? Señor, te damos gracias.